Primera página. Ocho y 16 minutos de la mañana, como les comentaba anteriormente, a esta hora vamos a establecer un contacto con el autor y periodista Julián Barsasky. Él se encuentra desde Argentina, autor del libro Corea, dos caras extremas de una misma nación. Buenos días, Julián, gracias por aceptar esta invitación a Primera Página el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy buenos días para Venezuela. Muchísimas gracias, Julián. Vamos a comentar sobre esta cumbre histórica que se ha llevado a cabo el día de hoy, finalmente, luego de muchos meses, y que se ha materializado. Sin duda eres un gran protagonista de lo que significa la península coreana por tu libro, y qué mejor que desde ti conocer cuáles son las incidencias que hoy ha reflejado esta cumbre para el mundo. Yo creo que es la prueba de que la política es el arte de lo posible, una vez más. Para entender lo que pasó anoche, yo haría una referencia histórica al encuentro entre Richard Nixon y el presidente Mao de China. Se reunieron en 1972, en un tiempo en que China estaba dividida, y sigue estando de alguna manera, entre China y Taiwán, ¿no? La isla de Taiwán, que es la China capitalista. El gran perdedor de aquella reunión fue precisamente Taiwán, porque Estados Unidos se corrió de eje y le dijo, bueno, reconocemos a China. Hay una sola China, ¿no? La China comunista, la China continental. Sin embargo, el eco de aquel encuentro, hace un montón de años, 40 y pico, fue que ahora China y Estados Unidos son socios número uno, también son competencia, y China es el principal tenedor de bonos del Tesoro norteamericano. ¿Qué pasa? Algo parecido puede llegar a pasar con respecto a las Coreas. Porque en Vietnam, por ejemplo, como ya se unificaron los dos países después de la guerra, porque ya no había norte y sur, perdieron los Estados Unidos, se retiraron humillados, no hubo más conflicto, ¿no? En 20 años apenas Estados Unidos hizo las paces con Vietnam. Con Corea nunca fue posible, pasaron más de 70 años casi. ¿Por qué? Porque Corea del Norte es un mercado muy pequeño, 22 millones de personas, no hay commodities, no hay petróleo, Estados Unidos no tenía ningún interés. Entonces no tuvo el pragmatismo con Corea del Norte que tuvo con China o con Estados Unidos, porque no había un interés comercial concretamente. Al mismo tiempo había dos países divididos con dos modelos llevados al extremo, que no eran posible que convivieran unificados. No se puede unir Corea manteniendo los dos regímenes en el poder. ¿Qué se hace con la familia Kim si se unen? ¿Qué pasa con quienes estén de turno en el sur? Y todo esto llevó a que Corea del Norte se encerrara en sí mismo, como lo habían hecho China y Japón siglos atrás. Sí. Sí, te pregunto, Julián, como nos comentas unos antecedentes históricos extremadamente importantes para poder entender este contexto, como tú mismo comentas, dos Coreas divididas, dos Coreas totalmente distintas. Ahora ha pasado mucho tiempo, no ha habido interés por parte de Estados Unidos en Corea del Norte. Ahora, ¿cuál es el interés? El interés, sin duda, es el eje central de esta cumbre, que es la desnuclearización. ¿Es por eso que entonces Kim ha tenido que nuclearizarse para poder llamar la atención? Exactamente, no era posible negociar porque no había nada para poner sobre la mesa. Muy inteligentemente, las últimas dos generaciones de la dinastía Kim se nuclearon una guerra, no iban a ir nunca a una guerra porque a ellos no les interesa, porque pierden, pero en una guerra nuclear pierden todos. Entonces, cuando hay armas atómicas, paradójicamente se abre un espacio de negociación. Y ese es el único interés ahora de Estados Unidos y de Corea del Sur, que no haya una guerra. Entonces, ahora que los Kim pueden poner sobre la mesa una carta poderosa, piden algo potente. Bueno, yo me desnuclearizo, ustedes garantícenme que no me van a invadir. Una paranoia instalaron ahí de tipo estalinista, pero con una base real. Corea había sido invadida y fue arrasada hasta sus cimientos prácticamente durante la guerra y fue bombardeada por Estados Unidos peor que Alemania en la Segunda Guerra Mundial.
O sea, había una base real para esa paranoia, lo cual no justifica otras cosas desde ya. Entonces, ahí Estados Unidos encuentra la posibilidad, Trump concretamente encuentra la posibilidad de mostrarse como un pacifista, cuando, bueno, los republicanos sabemos que nunca lo son. En paralelo, acaba de romper relaciones, el acuerdo con Irán, ¿no?, que se había desnuclearizado, los demócratas habían llegado a ese acuerdo, en paralelo lo rompió. Claro, Irán es un país que les interesa mucho más porque tiene petróleo, obviamente, y necesitan siempre algún fantasma, un eje del mal a quien atacar. Lo interesante es pensar ahora qué es lo que va a pasar entre Corea del Norte y Corea del Sur. Bien, señor. Una vez que ya la paz, ¿no? Sí, señor Julián, justamente hoy se ha firmado un acuerdo en donde estipulan distintas declaraciones y la principal y la más llamativa es la efectiva desnuclearización. ¿Cuál será la garantía de este acuerdo? ¿Será algo simbólico, diplomático? ¿Qué podríamos esperar? ¿En cuánto tiempo se lleve esto a cabo? Bueno, los tiempos exactos no son predecibles, pero daría toda la impresión de que todo esto ya está encaminado. Si Trump se molestó en irse hasta Singapur para reunirse y llamarlo y decirle en la cara a Kim, es un honor estar sentado con usted acá, cuando hace unos días atrás, hace unos meses, muy poquito se decía gordito, yo tengo el botón más grande, daría toda la impresión de que está allanado el camino. Lo cual es positivo. Sí, por supuesto. Ahora, le pregunto, ya que usted vivió en primera persona la cultura coreana, justamente, ¿qué posibilidades existirían ahora, luego con este nuevo camino, de que las dos Coreas pudieran llegar a un consenso y pudieran unirse? ¿Es muy lejano esta posibilidad? Nosotros en nuestro libro lo planteamos como algo muy difícil porque ¿cómo se unifica un país con dos gobiernos? O sea, nunca el gobierno de Corea del Norte aceptaría unificarse con el sur si tienen que ceder el poder, y tampoco el sur va a aceptar lo contrario. Entonces, una unificación es prácticamente imposible. A largo plazo no se sabe, pero a mediano plazo es imposible. Yo creo que los carriles van a ir por otro lado. Y tampoco va a ser que va a aparecer un McDonald's junto a la Plaza de la Revolución en Pyongyang. No, yo creo que van hacia un modelo chino, y hay ya un ejemplo, ya hay un experimento sobre esto, que fue un complejo industrial que hubo en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, del lado norte, del lado comunista, donde se instaló un complejo industrial muy grande, donde Corea del Sur ponía el capital, Corea del Norte ponía el trabajo, en condiciones muy singulares. Fíjense ustedes que el salario mínimo de los trabajadores norcoreanos era bajo, ¿no? Era $169 allí. Eso se cerró en el 2013 a raíz de toda esta escalada en el conflicto. Y en cambio, si eso se reinstalara, que es claramente el objetivo, y lo dijo incluso Cao Ventos ayer en una entrevista en Buenos Aires, que es un poco el representante de Corea del Norte en el mundo hispánico, que quieren hacer ese mismo ejemplo, pero en toda Corea del Norte. Es decir, quieren hacer lo que se hizo en Shenzhen, en China, con la Foxconn, que es una empresa taiwanesa de ensamblaje de electrónicos que trabaja para Apple. Es decir, Apple tiene soldados corporativos prácticamente, obreros que trabajan 12, 15 horas por día en China por $200. Ese modelo que funcionó en Shenzhen ahora se desperdigó en toda China. Ese modelo que se aplicó en Corea del Norte seguramente lo van a querer aplicar en todo Corea del Norte. ¿Esto qué significa? Así como Foxconn le hace el trabajo sucio a Apple, pero sin dejar un sello, por cuestiones de marketing, nadie sabe quién fabrica esos teléfonos Apple en muy malas condiciones. Probablemente ahora el gobierno de Corea del Norte le va a hacer el trabajo sucio a Samsung, Hyundai o LG. Bien, señor Julián, muchísimas gracias por todo lo que nos comenta. Esperemos que esta cumbre, pues que ha sido histórica, sí conlleve a intercambios comerciales, a apertura en cuanto a la economía, como usted comenta, sin llegar a la superexplotación que también comenta en su libro, lo cual es bastante llamativo por parte de Corea del Sur. Yo quisiera, para finalizar, que usted nos sintetice si sin duda esto ha sido histórico
histórico y exitoso para el mundo y para la península coreana, que se ha visto dividida y que ha tenido pues grandes dificultades desde la Guerra Fría. O sea, una guerra atómica en la península coreana sería una tragedia solamente comparable a la Segunda Guerra Mundial. Hay un altísimo nivel de concentración de población en esa península. Hubiera sido una catástrofe humanitaria que hubiera afectado también a China, a Japón, a todos los vecinos. En minutos podían morir millones de personas. Así que vaya si es valioso que esto se Muchísimas enfríe, ¿no? Muchísimas gracias, señor Julián Barzazki, autor, periodista desde Argentina, por brindarnos su testimonio y su tiempo el día de hoy para ampliar un tema interesantísimo, además que conlleva muchísimo tiempo. Sin embargo, debemos despedirnos. Gracias y será hasta otro momento. Muchas gracias. Bien, a esta hora seguimos.